Buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo los gobiernos construyen sus relatos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo consiguen que acciones súper distintas parezcan parte de un plan coherente? Pues vamos a analizar la mecánica de la narrativa política, que es todo un arte, el de contar historias desde el poder. Empezamos. Esta cita es que lo clava. La política no va solo de leyes, de decretos, va sobre todo de las historias que se tejen a su alrededor. Estas narrativas lo que hacen es transformar la gestión del día a día en una especie de novela, con su trama, sus héroes y, claro, sus villanos. Para entender bien cómo se montan estas novelas del poder, esta es nuestra hoja de ruta. Es, en el fondo, un manual, un paso a paso que nos va a permitir deconstruir cómo se crean y, lo más importante, cómo es que funcionan tan bien. Venga, empezamos por el principio. Un relato político que esté bien armado funciona como un prisma ideológico. Y ojo, no hablamos de un simple eslogan, ¿eh? Es más bien una lente, una especie de filtro a través del cual cada acción del gobierno cobra sentido. Todo, desde la ley más importante hasta el gesto más pequeño, pasa por ahí y adquiere un significado completamente nuevo. Pero a ver, ¿cuál es el secreto para que un relato aguante el paso del tiempo? Pues la clave es su plasticidad. Y la herramienta para lograrlo es lo que se conoce como la técnica de reencuadre. Esto permite que la narrativa se doble, se adapte a los hechos sin romperse, sin perder su esencia. Si pensamos en relatos que han durado décadas, como el cubano, el chavista o el kirchnerista, todos han tenido una capacidad increíble para reinterpretar la realidad a su favor. Muy bien, pues entramos en el primer paso de este manual. Los cimientos de un relato sólido, de uno que de verdad cale, no se construyen sobre los detalles técnicos y áridos de una política pública. No, se asientan sobre algo mucho más profundo, mucho más emocional. Aquí es donde se ve la diferencia, y es brutal. La fuerza de una narrativa está en saber conectar temas muy específicos, como puede ser una reforma fiscal, con valores universales y súper potentes a nivel emocional, como la justicia, el progreso, la libertad. Así, oponerse a una ley ya no es una simple discrepancia técnica, es ir en contra de la justicia misma. ¿Veis la jugada? Y claro, junto a los valores está la visión. La visión de un líder no es un plan de gestión, para nada, es un horizonte. Se usa un lenguaje aspiracional que inspire, para que la gente pueda casi visualizar cómo sus vidas pueden cambiar a mejor. Esto no solo marca una dirección, sino que además refuerza la identidad del grupo y crea unas expectativas altísimas. Venga, vamos al siguiente elemento, que es crucial. Porque toda buena historia, ¿qué necesita? Pues necesita personajes. Y en la novela del poder, estos personajes suelen estar definidos de una forma clarísima. Aquí entra en juego la famosa lógica amigo-enemigo. Básicamente, se trata de simplificar la complejidad del mundo y reducirlo todo a una batalla moral casi absoluta. No hay tonos de gris, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Esto crea un conflicto muy fácil de entender y sobre todo es súper eficaz para movilizar a tus seguidores. Y bueno, ejemplos de esto hay a patadas. Pensemos en Berlusconi, que definía a cualquiera que denunciara la corrupción como un despreciable comunista. O el relato kirchnerista, que creó figuras como la Scorpo o la Oppo para encarnar a ese enemigo elitista que solo quiere desestabilizar. Al final, la jugada es esa, definir muy bien a un ellos para que el nosotros se sienta más fuerte y más unido que nunca. Seguimos, y ahora vamos con las herramientas prácticas. Porque un relato no solo se cuenta con palabras, también se escenifica. Hay que ponerlo en escena, darle vida para que de verdad conecte emocionalmente con la gente. Y aquí una de las herramientas más potentes son los mitos fundacionales. Son esas historias que funcionan como anclas, tanto morales como históricas, para la narrativa. Es muy fácil de ver. Los padres fundadores para Estados Unidos, Bolívar para el chavismo, el Che Guevara para el relato cubano, son referentes que dan cohesión al grupo y le dan una especie de base histórica, de legitimidad. Y esto, claro, nos lleva directamente a la puesta en escena del líder. Aquí cada detalle, por mínimo que parezca, cuenta. Desde repetir una frase hasta convertirla en un mantra, como el Yes We Can de Obama, hasta elegir cuidadosamente la ropa, los colores o los lugares donde se da un discurso. Todo está pensado para reforzar el papel del líder dentro de esa gran historia. Y para rematar la caja de herramientas, dos elementos clave, los símbolos y las metáforas. Los símbolos son brutales, porque son como atajos que van directos a la emoción, se saltan el filtro de la razón. Y las metáforas son geniales para hacer que ideas muy complejas parezcan sencillas, porque las explican usando conceptos que todo el mundo ya conoce. A ver, recapitulemos. Ya tenemos los valores, los personajes y las herramientas. ¿Qué falta? Pues unirlo todo en una trama. Y lo curioso es que las tramas más eficaces son, en realidad, las historias de siempre, las que ya conocemos de toda la vida. Es que, si nos fijamos, los relatos políticos al final tiran de los grandes arquetipos, de las historias universales. La trama del desafío, como la de Rosa Parks, inspira perseverancia.
La del cambio, como la de Obama, moviliza a través de la esperanza. Y luego están las del emancipador o el reivindicador, que se basan en la potentísima idea de restaurar una justicia que se había perdido. Bueno, hasta ahora hemos visto el cómo se hace, pero la pregunta del millón es ¿y por qué funciona tan bien todo esto? ¿Por qué estas narrativas son tan eficaces y muchas veces tan difíciles de desmontar? Pues la respuesta, como casi siempre, está en cómo funciona nuestra mente. Pues mirad, un buen relato de gobierno ataca 3 frentes psicológicos que son clave. Primero, nos da una identidad, un sentido de pertenencia a un grupo que triunfa. Segundo, nos da certeza. Funciona como un ansiolítico social, dándonos respuestas sencillas en un mundo que es súper complejo. Y tercero, actúa como un atajo mental, un heurístico que nos permite evaluar y justificar casi cualquier cosa sin tener que pensar demasiado. Un ejemplo modernísimo y muy potente de este tipo de atajo mental lo vimos con George W. Bush después del 11S. La idea de un eje del mal contra las fuerzas del bien simplificó una situación geopolítica que era enormemente compleja en una lucha de buenos contra malos, un esquema que el público pudo entender y asimilar al instante. Pero, y esto es importantísimo, ninguna historia dura para siempre. Llega un momento en que el relato se queda viejo, se vuelve rígido y ya no es capaz de reencuadrar la realidad de una forma creíble. Es justo ahí cuando pierde su poder. Y es entonces cuando se abre la puerta para que nazcan contrarrelatos que intenten ocupar su lugar. Es el ciclo de vida de cualquier narrativa política. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. En esta batalla constante de narrativas que definen el mundo en que vivimos, cuando una historia llega a su fin, la pregunta clave es siempre la misma. ¿Quién va a tener el poder, la visión y las herramientas para escribir la que vendrá después? Gracias por habernos acompañado.